Hola maestra, hola compañeros y hola cualquier persona que estés viendo este video. Nosotros desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la clase de Estado, Sociedad y Derecho queremos hablarte acerca del estudio de caso de Venezuela como Estado fallido. Y haciendo un pequeño recuento de qué es de lo que vamos a hablar en este video, pues lo dividimos en tres partes. En la primera parte vamos a responder a la pregunta ¿qué es un Estado fallido? Para que ustedes puedan entender a qué es a lo que nos referimos y a qué es a lo que se refiere la comunidad académica cuando hablamos de un Estado fallido. En una segunda parte vamos a hablar acerca de la historia de Venezuela y de cuáles son los fenómenos sociales que han ocurrido a través de la historia y por qué es que lo estamos categorizando o por qué es que estamos incluyéndola en el estudio de los Estados fallidos. Y en la tercera parte vamos a unir esas dos conjeturas principales para poder decir por qué es que Venezuela es un Estado fallido, cuáles son las características que encontramos en Venezuela que la pueden categorizar como Estado fallido y dentro de qué tipología la podemos ubicar. Mi nombre es José Antonio Sierra Garulo y estudio el segundo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Y pues aquí también pueden conocer a mis demás compañeros del equipo. Yo soy Carla Estefanía Castillo Montero, estudio la carrera de Relaciones Internacionales y voy en segundo semestre en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Mi nombre es Alexis Eduardo Hernández Torres, estudio la carrera de Ciencias Políticas en la UNAM y estoy en segundo semestre. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. La complejidad para poder definir el concepto de Estado fallido se debe a la amplitud de situaciones que el concepto debe de cumplir. Generalmente los estudios se han articulado a través de indicadores o definiciones en negativo. Todas giran alrededor del concepto de Estado, pero dejando entrever alguna anomalía de tipo funcional o institucional normativa. La definición más clásica de Estado fallido se construye en negativo a lo que debería de ser un Estado exitoso. Para esto se retoma el concepto de Max Weber, en el que es una organización que posee el monopolio de la coacción física dentro de un territorio. Para poder entender esta conceptualización, es importante tener en cuenta dos conceptos fundamentales, los cuales son el monopolio entendido como la capacidad de aplicar la autoridad en todo el territorio y la de legitimidad, que se entiende como una capacidad de representación en términos liberales o la de brindar una seguridad y un sistema de orden donde se prevé de bienes públicos a la ciudadanía, como la educación, una infraestructura que permita la comunicación, el comercio, etc., que existen instituciones que se encarguen de los aspectos judiciales, administrativos y de seguridad. Los estados que no pueden proporcionar esos bienes públicos serán los que catalogaremos como estados fallidos. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder y posteriormente Nicolás Maduro, Venezuela se ha visto sumergido en una crisis de índole social, político y económico que ha causado muchas turbulencias de cómo se desarrolla su sociedad en general y el propio Estado. A falta de un control gubernamental efectivo, florecen tanto la violencia criminal como la economía y las prácticas ilícitas de esta. Los bienes políticos de un Estado son criterios que nos ayudan a entender la clasificación de cómo se encuentra el estado de salud de, en este caso, Venezuela. La administración de Nicolás Maduro ha sido mucho menos efectiva que la de Hugo Chávez, en el sentido de que ha brindado mucho menos bienes y en afirmar su legitimidad. Esto ocurre porque el Estado venezolano no tiene el uso legítimo de la fuerza en todo su territorio. Sus fronteras son de muchos conflictos, sobre todo con su país vecino, Colombia, presentándose guerrillas en diferentes puntos de la frontera, principalmente en Táchira, Zulia y Apure. Problemas de desabastecimiento están presentes en todo el territorio, causando problemas dentro de lo que se conoce como economía circular, dando grandes huecos de dinero entre su clase obrera trabajadora, invirtiendo su tiempo en largas filas de espera para poder conseguir productos del mercado, en vez de ocuparlos en producir dinero y ser ese sostén importante para el funcionamiento de cualquier economía. Presentándose un fuerte problema de soberanía, Venezuela presentó en los últimos años una de las tasas de homicidio per cápita más altas de todo el mundo, un claro indicador del Estado venezolano para garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. En efecto, el Estado aún conserva cierto control sobre el uso legítimo de la fuerza en ciertas zonas de su territorio nacional, pero existen zonas donde grupos armados están presentes. A pesar de esto, Venezuela presenta grandes problemas dentro de su estructura gubernamental y su propia legitimidad. Entonces, ¿es realmente Venezuela un Estado fallido?
Una vez establecidos los parámetros para poder decir que es un estado fallido y los acontecimientos que han ocurrido durante las últimas 2 décadas dentro del estado fallido, es necesario hacernos la pregunta: ¿Venezuela es realmente un estado fallido? Para esto existen 2 tipos de respuestas. Por ejemplo, la de Forbes, la cual dice que directamente que sí, Venezuela es un estado fallido. Por otro lado tenemos la respuesta de William Finnegan, el cual dice que Venezuela es únicamente un estado en quiebra. Sin embargo, ¿cuál de los dos tiene razón? Para esto es necesario mencionar que el estado fallido se ve únicamente en la actualidad como una herramienta de los estados multiculturales o globalizados para poder clasificar a los países subdesarrollados, por lo que decir un concepto de Venezuela en la actualidad es algo un poco abstracto. Primeramente hay que mencionar algunos de las características que pueden tener el Estado venezolano como Estado fallido. Por ejemplo, la política exterior que ha estado manejando Estados Unidos, la cual ha ido intentando quitar soberanía al Estado venezolano, al legitimar únicamente al presidente del poder legislativo, es decir, Juan Guaidó. Esto poco a poco ha ido generando una división dentro del país, una división política y social, lo que ha conllevado a diversas problemáticas, como por ejemplo la falta de seguridad por parte del gobierno. Esto ha llevado a que surjan algunos grupos terroristas y de narcotráfico, por lo que ahí tenemos un punto sobre que Venezuela es un estado fallido. Por otro lado, tenemos que Venezuela, a la entrada de Nicolás Maduro, ha tenido un problema de gobernanza al tener un sistema de gobierno dictatorial. Asimismo, hay que decir que Venezuela tiene uno de los índices más altos de muertes en todo el mundo, así como que el Estado ya no tiene el monopolio legítimo de la fuerza a lo largo y ancho de todo su territorio nacional. Un sistema de educación que ha ido a la baja y un sistema de salud muy deplorable. Esto ha conllevado a que Venezuela tenga uno de los índices más altos de refugiados en todo el mundo. Tomando en cuenta todo esto, podríamos concluir directamente que Venezuela es un estado fallido. Sin embargo, creemos que esto debe ser comparado con un estado que realmente haya sido definido como fallido, como por ejemplo la Colombia de 1990. En primer lugar, si lo ponemos en comparación, Colombia ha sido un estado más débil que Venezuela. También, como sabemos, Colombia perdió una fuerte autoridad política frente a los grupos narcotraficantes y esto generó una gran tasa de homicidios per cápita en su época. Por lo que se puede decir que Colombia no podía tener una suficiente seguridad pública, cosa que pasa de igual manera con Venezuela. Sin embargo, la diferencia está en que Venezuela tiene una mayor influencia política dentro de su vasto territorio, comparado con Colombia, que no tenía una suficiente autoridad. Esta última característica del Estado venezolano se le puede llamar que es una característica de un Estado débil, no de un Estado fallido. Así que si tuviéramos que dar una conclusión o una respuesta sobre la primera pregunta planteada, se puede decir que Venezuela todavía no es un estado fallido, y así lo indica el índice de estados frágiles del 2019, el cual coloca a Venezuela en el lugar número 32, lo cual, aunque es un número muy elevado, todavía no se lo puede considerar un estado fallido. No obstante, hay que recordar que Venezuela cuenta con muchas características que lo pueden catalogar como un estado fallido, como por ejemplo su poca efectividad de gobernanza, su crisis de soberanía y su poca posibilidad de proveer a sus ciudadanos con bienes públicos. Por lo que si se nos diera una oportunidad de dar una predicción, sería que Venezuela no tarda mucho en convertirse en un estado fallido, ya que debido a los últimos acontecimientos que han pasado en la actualidad, como por ejemplo la crisis humanitaria y la pandemia que han pasado durante el año 2020, es decir, el coronavirus, el sistema de salud de Venezuela ha ido aún más en decremento. Asimismo, tenemos que recordar que su economía está en una recesión, tiene una inflación inspiracional, por lo que en definitiva Venezuela puede ser que en unos años tenga una crisis peor que la que pasó con Colombia en los años 90. Sin embargo, quien tiene la última palabra es quien nos está viendo. Así que cuéntanos, ¿qué es lo que piensas tú? Bueno, esto sería todo de nuestra parte y gracias por ver el video.